Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. León Garrido descendió por primera vez en el Área, un planeta conocido por su belleza cristalina, su estricta diplomacia y una marcada aversión a todo lo relacionado con la Tierra. A pesar de la aparente alianza entre especies, los elarianos nunca habían recibido con agrado a los humanos. Su llegada fue vigilada, medida y anotada con precisión quirúrgica. La nave humana aterrizó con un silbido sutil en una de las plataformas principales de la ciudad flotante de Albareel. La atmósfera era densa pero respirable. Al abrirse la compuerta, un grupo de escoltas élite esperaba con expresión neutra. Eran 3 mujeres de figura esbelta, rostro afilado y movimientos calculados, vestidas con armaduras líquidas que se adaptaban a cada músculo. Eran las guerreras de la Guardia Brillante, Naiva, la líder de la escolta, Lysira, la experta en armas de energía, y Talie, la estratega fría y veloz como el rayo. El embajador humano llega con un paquete oloroso, dijo Talie, arrugando el rostro al detectar el aroma de lo que León sostenía bajo el brazo. No parece parte del cargamento diplomático, añadió Lysira, mirando la caja con desdén. Naiva solo lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. Sus ojos violetas analizaban cada gesto de León, buscando una amenaza donde solo había una caja de cartón con letras rojas y algo de vapor saliendo por las rendijas. Es comida, dijo León con una sonrisa despreocupada. Se llama pizza. Y si me permiten decirlo, es una de las maravillas más poderosas de mi planeta. La frase provocó una pequeña risa seca en Talie. ¿Esa cosa grasienta? Aquí, en el Área, nuestra nutrición es pura, libre de frituras, sin quemaduras de horno y sin ese olor a queso fermentado. ¿Y aún así insisten en llamarnos salvajes? Murmuró Lysira al oído de Naiva, quien no respondió. León bajó lentamente la rampa de su nave mientras sostenía la caja con firmeza, como si portara una reliquia sagrada. Se detuvo frente a las 3 guerreras y sin romper contacto visual, se sentó tranquilamente en uno de los bancos de mármol que adornaban la plaza de bienvenida. Abrió la caja, dejando escapar un humo aromático y denso que se esparció por el aire. El olor golpeó a las elarianas con la fuerza de una memoria genética que no sabían tener. Algo en esa combinación de masa dorada, salsa especiada y queso derretido tocó una fibra profunda, ancestral, como si algo dormido dentro de ellas hubiera despertado de un largo letargo. León tomó un trozo y lo llevó lentamente a su boca, sin prisa, sin disimulo. Masticó con evidente placer, como si quisiera provocar. Lo hizo a propósito. Y lo logró. Parece blando, dijo Naiva, rompiendo su silencio con una voz suave pero afilada como una lanza. Y caliente, añadió Lysira, cruzando los brazos mientras el aroma invadía sus sentidos. Tiene algo vulgar. No lo entiendo, dijo Talie, aunque su mirada ya no era de burla, sino de una extraña mezcla de curiosidad y deseo contenido. León sonrió otra vez, esta vez con un toque de arrogancia. A veces, lo vulgar es precisamente lo que más vida tiene. Tal vez lo que falta en este planeta tan perfecto, es algo imperfecto. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un extraño magnetismo. Las 3 elarianas intercambiaron miradas, como si no supieran cómo interpretar lo que acababan de sentir. No era solo la provocación del humano. Era el olor. Era la imagen del queso estirándose entre sus dedos. Era la manera en que masticaba con los ojos entrecerrados, como si aquello fuera mejor que la paz galáctica. Será mejor que no compartas eso con nadie, dijo Naiva finalmente, girándose para volver a sus deberes. Aquí no hay lugar para excesos. Pero su voz había temblado. Apenas un matiz, imperceptible para muchos, pero no para León. Él sabía lo que había causado. Sabía que había plantado una semilla. Y sabía que la noche apenas comenzaba. Con la última porción en la mano, la sostuvo hacia el cielo estrellado de El Área y murmuró para sí mismo. Solo es cuestión de tiempo. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La noche cayó sobre Albareel como una cortina de cristal negro. El cielo de El Área, sin lunas, parecía un océano profundo y silencioso. Las luces flotantes que normalmente iluminaban la ciudad se atenuaron por protocolo diplomático, dejando solo un resplandor tenue que parecía latir junto al corazón del embajador humano. León estaba dormido en la litera de su cápsula, apenas cubierto por una sábana delgada. Su cuerpo aún llevaba el olor de la pizza que había cenado en solitario. Afuera, la nave parecía tranquila, pero no lo estaba. Naiva no dormía. No había podido cerrar los ojos desde que aquel aroma la había golpeado como una bofetada suave.
En su cabeza resonaban preguntas sin sentido, imágenes que no podía controlar, el queso estirándose, la grasa brillante, la sonrisa segura de León, y sobre todo, ese calor que sintió en el centro del pecho, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Afuera, Lysira caminaba en círculos cerca de la entrada de la cápsula humana. Fingía que patrullaba, pero sus ojos volvían una y otra vez al interior. No hablaba. Solo respiraba hondo, confundida por la intensidad de su propia necesidad. ¿Por qué un simple alimento provocaba ese deseo? ¿Por qué no podía pensar en otra cosa desde que lo olió? Y Talie ya había tomado su decisión. Con los sensores desactivados por Naiva bajo el pretexto de evitar interferencias en el descanso del huésped, la cápsula de León se encontraba completamente expuesta para quien supiera entrar sin hacer ruido. Talie lo sabía. Ella, la estratega, la calculadora, fue la primera en cruzar la puerta, apenas visible bajo su armadura reducida a una capa negra. El interior de la nave olía a especias, a masa cocida, a algo que la confundía y la atraía como un vicio nuevo. Allí, sobre la mesa plegable, estaba la caja de la discordia. La caja que no podía dejar de imaginar desde hacía horas. Quedaba una sola porción. La tomó con ambas manos, como si se tratara de un objeto sagrado, y la levantó con una lentitud casi reverente. Se la acercó al rostro. La olió. Cerró los ojos. Ese olor. La mordió. Y algo dentro de ella se derrumbó. La mezcla de sabores explotó en su lengua. La grasa salada, la acidez de la salsa, el crujido suave del borde, el calor que subía por su garganta. Era fuego. Era deseo. Era prohibición. Abrió los ojos de golpe cuando escuchó un leve sonido tras ella. Naiva. No dijo nada. Solo la observó con el rostro pálido y los labios entreabiertos. Vio la mordida. Vio la expresión de Talie. Supo lo que había hecho. Supo que ella también lo deseaba. Naiva dio un paso adelante. Déjame un pedazo, susurró, con una voz tan baja que ni el aire se atrevió a interrumpirla. Talie rompió lo que quedaba de la porción en dos. Le ofreció la mitad. Sus dedos se tocaron, y la electricidad que surgió no venía solo de la comida. León se movió en su litera. No despertó, pero murmuró algo ininteligible. Ambas guerreras se quedaron inmóviles por un momento, con la respiración agitada, el corazón latiendo como tambores en una danza tribal. Naiva comió su mitad lentamente, con una intensidad que solo podría compararse con un beso largamente contenido. Cuando terminó, se lamió los dedos y cerró los ojos. Un suspiro escapó de su garganta. No lo pudo evitar. Esto, no puede ser solo comida, murmuró. Talie se acercó más a ella, demasiado cerca. No por casualidad. No por error. ¿Y si no lo es? Una sombra cruzó la puerta de entrada. Lysira. Las tres estaban allí. Frente a la caja vacía. Frente al humano dormido. Frente a algo que ya no podía detenerse. Se miraron. Las tres lo sabían. Algo había cambiado esa noche. No era solo el sabor. No era solo la provocación. Era una fisura que se había abierto en su mundo ordenado y brillante. Y esa fisura llevaba el nombre de León. Esto no puede saberse, dijo Naiva, finalmente recuperando su tono de mando. Entonces, que muera aquí, respondió Lysira, limpiándose con la lengua la comisura de los labios. Salieron una a una, como si no hubiera pasado nada. Pero cada paso que daban fuera de la nave era una mentira. Porque por dentro, sus cuerpos ardían. Sus mentes daban vueltas. Y sus bocas recordaban. La caja estaba vacía. Y ahora, todas querían más. Más que una simple porción. Querían al humano que la trajo. La mañana en el área tenía un resplandor suave, casi artificial. El sol no se filtraba como en la tierra, sino que surgía de estructuras flotantes que imitaban luz natural. Todo era meticulosamente diseñado, perfecto, aséptico. Y sin embargo, dentro de la cápsula de León, la perfección había sido reemplazada por algo mucho más primitivo. Deseo, sabor, confusión. León se despertó con una sensación extraña. No por cansancio, sino por intuición. Algo había pasado durante la noche. Lo sintió en el aire. En los restos de olor que aún danzaban por la cabina. Miró hacia la caja de pizza, vacía. Y sonrió. Sabía lo que eso significaba. Encendió su pequeño horno portátil, un modelo adaptado con tecnología terrestre para funcionar en cualquier atmósfera. Sacó ingredientes de una cápsula de almacenamiento. Masa,
salsa concentrada, especias deshidratadas, queso almacenado en frío. Todo en raciones justas. Lo armó con manos hábiles y sin prisa. El primer aroma se liberó cuando la masa comenzó a dorarse. Exactamente en ese instante, la puerta se abrió sin permiso. Lysira fue la primera en entrar. Fingía estar haciendo un control de seguridad. Llevaba el cabello recogido, una armadura mínima y un brillo en los ojos que no tenían nada que ver con la vigilancia. Sus pasos eran suaves, pero sus pupilas ya estaban fijas en el horno. Otra vez con esa cosa, dijo sin convicción. León no respondió. Sacó una bandeja, la colocó sobre la mesa y, sin mirarla, cortó la pizza en porciones iguales. El queso burbujeaba. El vapor danzaba. El silencio entre ellos se volvió más espeso. Tengo una teoría, dijo él, al fin. Ustedes no vinieron por mí. Vinieron por esto. Lysira se mordió el labio sin darse cuenta. Luego se acercó, sentándose al borde de la mesa. Su pierna rozó la de él, pero no se apartó. Es una teoría válida, susurró. En ese momento, Talie entró también, sin siquiera fingir. No había necesidad. Se detuvo junto a la pared y cruzó los brazos, observando la escena con ojos intensos. Luego, como si respondiera a una orden invisible, caminó hacia León, se agachó frente a él y tomó una porción. No sé qué haces con esta mezcla, dijo mientras le daba un mordisco lento, pero hay algo en ella que afecta más que el estómago. Naiva fue la última. La comandante no caminó. Avanzó. Con paso firme. Con presencia. Cerró la puerta tras ella sin decir nada. Miró a sus compañeras. Luego miró a León. No había espacio para mentiras, no después de lo que compartieron la noche anterior. Su voz, cuando habló, no tenía ni una pizca de autoridad. Era otra cosa. ¿Hay más? León extendió otra porción sin decir palabra. Naiva se acercó, la tomó, y en lugar de comérsela inmediatamente, lo observó mientras él comía. La mirada era una prueba. Un pulso. Un choque de energías. La mordió sin apartar los ojos. El queso se deslizó por la comisura de su labio. No lo limpió. León sí. El dedo de él rozó su piel. Ella cerró los ojos un segundo. Luego lo sostuvo por la muñeca. Lo apretó. No demasiado. Solo lo suficiente para hacerle saber que podía dominarlo, o dejarse dominar. Durante minutos comieron en silencio. Cada mordida era un intercambio. De miradas, de posturas, de intenciones. Y luego, el silencio se rompió. Esto es adictivo, dijo Lysira. No hablo de la comida, añadió Talie, dejando su porción a medias. Naiva dio un paso hacia León. Su armadura desapareció en un susurro metálico, reemplazada por una túnica delgada que apenas cubría su cuerpo. Se inclinó sobre él. Desde que llegaste, todo lo que sabíamos se tambalea, dijo. Pero tú no viniste solo con palabras ni alianzas. Viniste con fuego. Y sabor, dijo León, tocando su mejilla. Y peligro, susurró ella contra sus labios. Entonces, el horno volvió a pitar. Otra pizza lista. El sonido cortó el momento, pero no lo destruyó. Fue una pausa que sirvió para encender aún más lo inevitable. Las tres mujeres se acercaron a él al mismo tiempo. Le rodearon. Y entre mordidas, comenzaron a rozarse con más intención. Una mano sobre el muslo. Una mirada ardiente. Un roce que se quedaba demasiado tiempo. El cuerpo de León se tensó. Naiva habló de nuevo. Estamos cayendo en algo que no podemos detener, humano. Y lo sabes. León asintió. No quiero detenerlo. Entonces prepárate, susurró Talie, acercándose por detrás. Porque esto es solo el principio, completó Lysira, lamiendo el borde de su porción como si fuera otra cosa. Y ahí, en ese horno flotante, nació algo más fuerte que una alianza política. Un ritual nuevo. Un vicio compartido. Un deseo que ya no se escondería. La atmósfera dentro de la nave se había convertido en algo casi irreal. Como si el tiempo se hubiese ralentizado. Entre risas silenciosas, bocados compartidos y miradas que ya no se disimulaban, León y las tres elarianas cruzaban esa línea invisible entre la diplomacia y el deseo. Naiva estaba sentada a su lado, con las piernas cruzadas, la túnica deslizada peligrosamente sobre un hombro, mientras hablaba de los límites que nunca había cruzado. Lysira se había apoderado de la camilla de control, recostada como si fuera su trono, mordiéndose lentamente un trozo de masa caliente mientras sus ojos jugaban con los de León.
Talie se mantenía en la penumbra, observando, midiendo, pero cada tanto rozaba su cuerpo contra el de él como si buscara una excusa para el contacto. El horno se había apagado. La tensión sexual no. Y entonces, sucedió. Un zumbido. Agudo. Inconfundible. Los sensores de seguridad interna, que León había dejado calibrados al mínimo, captaron el movimiento demasiado tarde. Una ráfaga de energía impactó en la parte exterior de la cápsula, haciendo vibrar las paredes. Los paneles se sacudieron. El horno se volcó. Las luces de emergencia se activaron. Y todo cambió en un segundo. Las tres mujeres se pusieron en pie con una sincronización perfecta. Las túnicas cayeron al suelo. En su lugar, las armaduras líquidas se desplegaron como sombras vivas, envolviéndolas desde el cuello hasta los tobillos en una fracción de segundo. León retrocedió instintivamente hacia la consola principal. ¿Qué demonios fue eso? Ataque directo, dijo Naiva, sin levantar la voz. Dron hostil. Patrón Sarnok. Confirmado. No puede ser. No se atreven a atacar territorio elariano. Lo han hecho, interrumpió Talie. Y no vienen solos. Lysira abrió el compartimento secreto de su cinturón y extrajo una lanza de plasma que se extendió como una serpiente azulada en su mano. Debieron detectar el horno. El calor. El olor. León la miró, incrédulo. ¿Estás diciendo que me rastrearon, por la pizza? ¿Sabes cuántas razas usan tecnología olfativa para seguir señales térmicas inusuales? Respondió ella mientras afilaba la lanza contra el marco metálico de la compuerta. Esto no es solo comida para ellos. Es una anomalía. Naiva se giró hacia él con el rostro ya endurecido por el combate. Tú eres la anomalía, León. Desde que llegaste, lo sabíamos. Ahora ellos también. Las pantallas estallaron con datos. 3 naves de combate Sarnok se acercaban, pequeñas pero rápidas. Una lluvia de microdrones ya descendía sobre la ciudad flotante. El sistema de defensa elariano no reaccionaba. Todo estaba bloqueado. León respiró hondo. El sabor de la última porción aún estaba en su lengua. Cerró los ojos por un segundo. Lo entendió. Lo sintió. No podía huir. No iba a esconderse. ¿Dónde están las armas? Naiva lo miró. Un segundo. Solo uno. Pero en ese instante, todo cambió entre ellos. Ya no era el embajador humano. Era parte de la manada. Sígueme. La nave se abrió desde abajo. Los 4 descendieron por un corredor oculto que conducía directamente a uno de los miradores exteriores de Albareel. Desde allí, podían ver cómo los microdrones se desplegaban como un enjambre. Las elarianas se activaron como rayos. Naiva se lanzó de cabeza hacia el primer grupo de enemigos. Su cuerpo era una mezcla de belleza letal y furia controlada. Cada giro, cada salto, cada descarga era un espectáculo perfecto de destrucción. Lysira iba detrás, riendo con cada explosión, como si el combate le provocara un placer salvaje. Se movía como una fiera hambrienta. Talie cubría los flancos, disparando con precisión quirúrgica, siempre calculando el movimiento siguiente. Era el cerebro frío del trío. León tomó una lanza de energía caída. Su entrenamiento militar básico nunca lo había preparado para esto, pero había algo en su sangre que vibraba al verlas luchar. No como espectador, sino como parte de ellas. La batalla duró menos de 10 minutos. Y sin embargo, fue suficiente para encender algo irreparable. León derribó 2 microdrones. Uno de ellos estuvo a punto de herir a Lysira, pero él se interpuso. Sufrió un corte leve en el hombro, pero no se detuvo. Gritó, peleó, protegió. Cuando todo terminó, cuando los cuerpos metálicos se enfriaban sobre el suelo flotante, Naiva se acercó a él con la respiración agitada. Sus ojos no eran los mismos. Había fuego en ellos. Hambre. Confesión. Nos protegiste, dijo, tocándole el pecho. Luchaste con nosotras. ¿Y tú pensabas que solo sabía cocinar? Ella lo besó. No fue un beso amable. Fue crudo. Voraz. Reclamándolo. Lysira se unió al contacto, desde el costado, lamiendo la herida que sangraba levemente en el cuello de León. Talie simplemente se quitó el casco y dejó caer la armadura al suelo, caminando hacia ellos como una sombra felina. Los drones caídos seguían humeando. Pero en medio del campo de batalla, entre el olor a metal quemado y el sudor, nacía algo mucho más salvaje que una guerra. Y apenas había comenzado. El campo de batalla aún ardía.
Los restos de los Droun Sarnok chispeaban sobre la plataforma flotante como brasas vivas. Las luces de emergencia aún parpadeaban en las torres más lejanas de Albareel. Pero en el corazón del conflicto, donde los cuerpos se habían movido con furia y deseo, el silencio se instalaba lentamente. León tenía la respiración entrecortada, la ropa rasgada, el cuerpo tenso. Sangraba por el hombro, pero ni siquiera lo sentía. Todo su foco estaba en las 3 mujeres que lo rodeaban como depredadoras. No había amenaza en sus ojos. Solo hambre. Y algo más peligroso aún, necesidad. Naiva se quitó el guante de combate con lentitud, dejando ver sus dedos largos y firmes. Se arrodilló frente a él sin decir palabra y le tocó el costado, justo donde la sangre comenzaba a secarse. Su rostro, normalmente frío y disciplinado, ahora temblaba de emoción contenida. No por la herida, sino por haberlo visto sangrar por ellas. Cuando un humano sangra, dijo con voz baja, casi reverencial, se vuelve parte del círculo. Ya no eres un huésped. Lysira se deslizó por detrás de él, apoyando sus manos calientes sobre sus omóplatos, bajando lentamente hacia sus costillas. Su boca estaba junto a su oreja, el aliento enloquecedor. Y si lo haces por amor, susurró, te conviertes en algo más. En un vínculo sagrado. Talie estaba frente a él ahora. Tiró de su propia armadura con violencia. Las placas líquidas se escurrieron por su piel hasta desaparecer. Su cuerpo desnudo brillaba bajo la luz púrpura que titilaba sobre ellos. Caminó hasta quedar tan cerca que León pudo sentir su piel sin necesidad de tocarla. ¿Estás listo para ser nuestro fuego?, preguntó ella con esa voz que siempre escondía algo más. León no respondió con palabras. Tampoco lo necesitaba. Naiva fue la primera en besarlo. Esta vez no fue una explosión, sino un incendio lento, que quemaba de adentro hacia afuera. Su lengua trazó una línea sobre su cuello herido. Se escuchó un gemido. No supieron de quién. Lysira se deshizo de su traje como si le ardiera. Cayó sobre León con una necesidad feroz, cubriéndolo con su cuerpo, devorándole el abdomen con besos húmedos y lentos. Cada mordida era un tributo, cada caricia, una confesión. Talie los rodeaba como un círculo protector, tocando, guiando, marcando con sus uñas, con su boca, con su aliento. Su aliento se convirtió en gemido cuando León se giró y la atrajo hacia él con una fuerza inesperada. No fue él quien se rindió. Fueron ellas. Se quitaron el control, el mando, la armadura. Se entregaron a él. Y él se dejó llevar, sin miedo, sin reservas. Cada cuerpo se entrelazó con el suyo. Cada piel vibraba, cada jadeo rompía la calma artificial de Elaria. Naiva arqueó la espalda bajo su toque. Sus uñas le marcaron la espalda. Gritó su nombre como si lo invocara. Lysira rió contra su pecho, moviéndose sobre él con movimientos fluidos, casi hipnóticos. Talie lo montó sin una palabra, lo miró a los ojos y se dejó caer sobre él con una pasión silenciosa, pura. No había tiempo, no había protocolo, no había alianza ni reglas. Solo cuerpos, sudor, lenguas que buscaban, voces que se perdían entre susurros rotos. Fueron horas. Largas. Intensas. Salvajes. Fueron más que sexo. Fueron unión. Una alianza forjada en sangre, fuego, deseo y masa horneada. Cuando finalmente colapsaron, desnudos sobre el suelo caliente, con los cuerpos entrelazados y el aroma del combate aún flotando en el aire, las 3 mujeres lo rodearon con sus brazos y sus piernas, como si él fuera un núcleo vital que no podían soltar. Naiva le besó el cuello, sin abrir los ojos. Ahora eres nuestro. Lysira se rió suave, con voz gastada. Nuestro humano. Talie lo abrazó desde atrás, acariciándole el pecho. Y si alguien intenta quitárnoslo, lo destruiremos. León cerró los ojos. Sintió los latidos de sus cuerpos contra el suyo. Sintió el calor. Sintió la promesa silenciosa. Pero también sintió algo más. Un presentimiento. Porque en la lejanía, más allá de la plataforma, la noche aún no terminaba. Y la guerra que se avecinaba no sería solo contra los Sarnok. La madrugada en el área era una ilusión. No existía el sol naciendo por el horizonte ni el canto de aves silvestres. Solo una transición de luces programadas y un cambio sutil en el tono del aire. Sin embargo, para León, Naiva, Lysira y Talie, aquel amanecer era diferente. Era real. Porque era el primero que compartían desnudos, unidos, respirando el mismo calor tras una noche de entrega absoluta. León despertó envuelto por los cuerpos tibios de las 3 guerreras.
Cada una lo sostenía con fuerza inconsciente, como si temieran que se desvaneciera si dejaban de tocarlo. Sonrió sin moverse. Las había conocido como sombras letales, disciplinadas, indomables. Y ahora, dormían como lobas satisfechas junto a él, con la piel cubierta de marcas, de sudor, de él. Pero la calma no duró mucho. Un sonido profundo, como un rugido contenido, atravesó las estructuras de la ciudad. León abrió los ojos. Naiva despertó al instante, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Lysira se incorporó de golpe, ya lista para pelear. Talie, que rara vez mostraba emociones, maldijo en voz baja mientras se colocaba parte de su armadura líquida. La alerta no venía de drones aislados esta vez. Era una nave de comando Sarnok. Una clase de guerra. Armada con misiles sónicos y drones regenerativos. Estaba descendiendo directamente sobre el centro de Albareel. Naiva miró a León. No con miedo, sino con una promesa silenciosa. Esta vez quieren destruirte. Que lo intenten, respondió él, poniéndose de pie. No era el mismo humano que había llegado con una caja de pizza y una sonrisa confiada. Ahora caminaba con el pecho erguido, con el cuello marcado por besos de 3 guerreras letales, con la certeza de que tenía algo por lo que luchar. ¿Y por quién? Talie abrió una compuerta hacia una cámara de control reservada para emergencias diplomáticas. Allí, se almacenaban las pocas armas humanas que se les había permitido conservar como muestra de equilibrio simbólico. León tomó una de sus favoritas, un cañón de pulso modificado, pequeño, pero capaz de derribar drones blindados. Lysira encendió su lanza y comenzó a girarla en círculos. El sonido vibrante se volvió un canto de guerra. Naiva se puso frente al grupo y alzó la mano. Vamos a proteger lo que ahora es nuestro. Y nadie lo dudó. La ciudad flotante ya estaba siendo atacada cuando salieron al exterior. Torretas incendiadas, columnas de luz derrumbadas, civiles corriendo. Los escudos internos habían fallado. Los Sarnok no estaban interesados en diálogo. Solo querían eliminar la anomalía, el humano que había causado desobediencia en el corazón de las élites elarianas. Pero no contaban con una cosa. Él ya no estaba solo. Naiva lideraba la carga. Saltaba entre estructuras, cortando drones en pleno vuelo. Cada movimiento era elegante, letal, perfecto. Su rostro brillaba de sudor y furia. Lysira se reía mientras destrozaba enemigos, como si el caos la encendiera por dentro. Jugaba con cada emboscada. Les lanzaba trozos de metal a los drones antes de matarlos. Su risa se mezclaba con los sonidos de explosión. Talie nunca dejó de calcular. Ni un solo movimiento desperdiciado. Sus disparos cortaban el aire con precisión. Coordinaba sin hablar. Sus ojos buscaban la falla en la nave enemiga. Y la encontró. Allí, gritó. En la base del núcleo de propulsión. Una carga directa y cae. León no dudó. Corrió. Saltó. Se lanzó al vacío con el cañón en la espalda. Se aferró a una de las torres laterales de la nave Sarnok. Disparó en pleno descenso. El impacto fue tan fuerte que rompió la simetría de la estructura. El núcleo se sacudió. La nave cayó hacia un costado, perdiendo equilibrio. Naiva lo vio a punto de ser arrollado por el metal que caía. Se lanzó tras él. Lo agarró en el aire. Se estrellaron juntos contra una plataforma secundaria. Rodaron. Respiraron. Se miraron. Y entonces, la nave explotó. El estruendo sacudió toda el área. Los civiles salieron de sus refugios. Las alarmas se apagaron. Silencio. Y luego, vítores. Las 3 guerreras elarianas y el embajador humano se alzaban en medio del humo, cubiertos de heridas, de cenizas, de sangre y sudor. Pero de pie. Juntos. Indestructibles. Días después, en los jardines superiores de Albareel, la celebración era oficial. León fue condecorado con la Estrella Solar de Honor, la más alta distinción de Elaria, reservada solo para héroes interplanetarios. El Consejo Diplomático Humano propuso establecer una alianza permanente con los elarianos. Pero lo que más llamó la atención no fue el acto oficial, sino lo que sucedió después. En un salón privado, con una mesa baja y sencilla, una caja fue colocada con cuidado frente a Naiva, Lysira y Talie. León la abrió sin teatralidad. De su interior emergió el calor familiar, el aroma inconfundible, la gloria redonda. Pizza. Esta vez, con una nueva receta. Una que mezclaba especias humanas con esencias florales de Elaria. Crujiente por fuera.
Suave por dentro. Dulce, picante, salada. Como ellas. Naiva fue la primera en probarla. Suspiró. Luego Lysira la lamió como si fuera un juego privado. Thalie la mordió con ojos entrecerrados, sin emitir sonido. León las observó, tranquilo, satisfecho. Entonces, ¿sigo siendo su anomalía? Naiva se acercó, montándose sobre él con naturalidad. Ahora eres nuestra ley. Lysira se unió, lamiéndole el cuello con esa lengua traviesa que nunca sabía estarse quieta. Nuestro sabor eterno. Thalie lo besó sin previo aviso. Nuestro fuego. Nuestro humano. Y así, entre mordiscos, risas, besos y caricias, la guerra quedó atrás. El amor, el deseo y la masa horneada unieron dos mundos para siempre. Porque en algún rincón de la galaxia, un humano solo necesitó traer pizza, para conquistarlo todo.